Voy a pedirles que tengan a bien abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a buscar los versículos 15 al 23. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 23. Allí tenemos la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a ella en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta mañana felices de poder estar conectados con nuestros hermanos, hermanas, pastores, amigos y amigas, Señor, a través de esta red que nos has permitido usar. Gracias, Señor, porque es un día especial que tú nos regalas cada día, porque cada día es una nueva oportunidad para buscar tu rostro. Señor, que esta palabra que has puesto en nuestra mente y corazón para compartirla sea un mensaje de bendición, sea un mensaje restaurador, sea un mensaje que nos ayude, Señor, a todos nosotros a entender de qué manera tú quieres levantarnos, perdonarnos y restaurarnos. Gracias te damos, Señor, y pedimos que tu gracia nos asista y que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para entender tu gloriosa palabra. Imploramos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Estaba pensando en esta palabra, en este mensaje tan significativo para nosotros. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces, yo lo he predicado un par de veces, pero estaba pensando en algo que sin duda alguna puede ayudarnos a entenderlo de mejor manera, y es el asunto de la culpa. Yo creo que la culpa es uno de los grandes y más poderosos motivadores que existe. De hecho, las sectas falsas utilizan la culpa con fines proselitistas o para subyugar a sus adeptos. La culpa también se utiliza en las relaciones familiares tóxicas para conseguir que algún familiar se someta a las exigencias de otros familiares. Por ejemplo, en los matrimonios tortuosos, cuando hay un marido que quiere someter a la esposa, entonces la empieza a culpar: mira, esto no está bien, mira aquello, mira esto, mira a tu mamá, mira a tu familia, etcétera. Culpa. O esposas que también usan la culpa para conseguir cosas de sus maridos. Qué terrible es cuando lo tóxico se ha instalado en una familia.
Pero también en el ámbito familiar vemos cómo la culpa golpea fuertemente a una familia, sobre todo cuando vienen estas desgracias y un familiar fallece y aparecen estos familiares que uno nunca sabía que existían y con un sentimiento de culpa, me dejaste abandonado, nunca me ayudaste, qué sé yo, y solamente les alberga el deseo de echar mano aparte de los bienes del difunto. La culpa tiene una fortaleza impresionante para movilizar. La culpa la vemos también cuando los padres ausentes son empujados por la culpa a comprar obsequios costosos a sus hijos para compensar ese tiempo que no estuvieron con ellos. La culpa en ese sentido nos puede llevar a tomar decisiones realmente torpes, realmente absurdas, pero también la culpa nos podría ayudar a buscar la solución correcta si buscamos esa solución en la palabra del Señor. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, vemos que Pedro parece haber sido afectado fuertemente por la culpabilidad de haber negado al Señor. Pedro toma una decisión muy contraria, muy equivocada a su llamamiento como apóstol y como discípulo del Señor, ya que vuelve a su negocio de pesca, algo que ya había dejado para seguir al Señor Jesucristo, pero vuelve, aquí lo vemos, volver a su negocio de pesca. Y en vez de tratar de restaurar su relación con el Señor, lo que vemos acá es que opta por abandonar al Señor y opta por abandonar la obra que debía realizar, que es la evangelización. Vemos acá un claro cuadro de cómo la culpa ha movilizado a una persona tan significativa como Pedro para abandonar al Señor, para abandonar la tarea que Dios le había encomendado, para simplemente volver atrás y separarse del Señor. La culpa puede ser algo muy, muy terrible. Nos puede hacer tomar decisiones muy, muy equivocadas. Lamentablemente, parece que ni siquiera en aquello que era, parece, el área más fuerte de Pedro, de Simón Pedro, que era la pesca, ni siquiera en eso logró tener buenos resultados, porque después de haber pescado toda la noche, intentado atrapar un pez durante toda la noche junto con sus compañeros, no lograron absolutamente nada. Una figura lejana aparece en medio de la distancia y les llama desde la orilla a eso del amanecer. Cuando los discípulos le escucharon, este extraño les dice que arrojaran la red nuevamente y, aleluya, pasa algo impresionante, obedecen, lanzan la red al otro lado, tal como les dijo este extraño que no alcanzaban a distinguir a la distancia, y la red se llenó de peces. De inmediato, Pedro se da cuenta de que eso que acababa de ocurrir era un milagro y exactamente era el mismo milagro que había ocurrido en Lucas capítulo 5, versículos 3 al 7, cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro y le demuestra que le está invitando a ser un pescador de hombres. Pedro reconoció no solo el mensaje, sino también al mensajero. Y la culpa que sentía, la culpa que le alejó del Señor, la culpa que le hizo abandonar su misión, comenzó a dar paso a la esperanza, comenzó a dar paso a la restauración. El Señor Jesucristo le estaba invitando a ser perdonado y restaurado. El mismo Señor que le había llamado para ser pescador de hombres hace algunos años, le muestra milagrosamente que ese ministerio sigue vigente, que esa tarea sigue vigente y que el amor y el perdón restaurador del Señor sigue vigente. Por eso, mis queridos hermanos, en este pasaje que estamos considerando en esta mañana, vamos a mirar cómo el Señor va a perdonar a Pedro y le va a restaurar. Pero la gran pregunta es, en esta mañana, la pregunta que nos queremos hacer es, ¿cómo opera el perdón restaurador de Jesucristo? Y hay dos acciones que vemos acá que nos van a permitir comprender de qué manera opera el perdón restaurador del Señor Jesucristo.
En primer lugar, vemos que Jesucristo hace que Pedro reafirme su amor por él. Leamos nuevamente el versículo 15, donde dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esta frase me cala hondamente el corazón, porque le dice el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro no estaba solo con Jesús. Pedro estaba con otros discípulos que le habían acompañado a abandonar la tarea de la gran comisión y a tratar de volver a la pesca. Entonces, la pregunta es muy significativa. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Note que no le dice Pedro, que es el nombre que Jesús le había dado a Pedro, a Simón, luego de que Simón tiene esta revelación de Dios y tiene claro que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Ya el Señor le cambia su nombre, pero acá le vuelve a llamar Simón. Es significativo esto para mí. Pero la frase que me cala profundamente el corazón es: ¿me amas más que estos? Entonces, ¿qué vemos acá? Para que Pedro pueda reafirmar su amor por el Señor, para que Pedro pueda reorientar nuevamente su amor hacia el Señor Jesucristo, era necesario identificar exactamente lo que había llevado a Pedro a su caída estrepitosa, lo que había llevado a Pedro a negar al Señor, lo que había conducido a Pedro a esta caída brutal que experimentó. La pregunta del Señor, sin duda alguna, nos hace volver la mirada y recordar Mateo capítulo 26, versículo 31 al 36. Déjeme leer este pasaje. Mateo 26, versículos 31 al 36 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalizaren, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Personalmente creo que ese me amas más que estos está fuertemente conectado con ese episodio en donde el Señor Jesucristo advierte a todos los discípulos que se iban a escandalizar. Les advierte que eso iba a ocurrir porque estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño y serán dispersadas. Note que el Señor Jesucristo no estaba haciendo una acusación superficial en aquella ocasión. El Señor Jesucristo estaba profetizando lo que iba a ocurrir y estaba afirmando su predicción en la palabra del Señor. Pero Pedro, no sé si orgullosamente, arrogantemente, pecaminosamente, retruca al Señor Jesucristo, desmiente lo que está diciendo el Señor Jesucristo, reniega contra lo que el Señor Jesucristo está diciendo y sencillamente le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y luego en el versículo 35 le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Qué tremendo. A este discípulo Simón, que una vez
probablemente se enorgulleció, se sintió superior tal vez a los demás y parecía disfrutar de estar a la vanguardia, de tener siempre el primer lugar. Jesús le pregunta, ¿me amas más de lo que me aman tus compañeros? ¿Qué pregunta más incisiva? Es una pregunta que llega a la raíz del problema que tenía Simón, lo que lo había convertido en alguien que negó al Señor. A este discípulo desanimado que pudo haber estado considerando volver a su antigua ocupación, Jesús parece estar preguntándole, ¿me amas más que a este negocio de la pesca? Note usted allí, el Señor Jesucristo está intentando reenfocar el corazón de Pedro, reenfocar el amor de Pedro, que parece que estaba demasiado centrado en sí mismo, que tenía una demasiada consideración en sí mismo, y eso le llevó a negar al Señor y a fracasar y a tener esta culpa absolutamente inhibidora, a que volviera a enfocar su amor no solo a Dios en primer lugar, por sobre todo, sino también a su prójimo. ¿Me amas de verdad más que todos estos? ¿Tú me amas más que ellos? Otra cosa interesante en este pasaje es que se ha comentado mucho acerca de las palabras que se utilizan acá en esta conversación entre Jesús y Pedro. Estas palabras en donde se utiliza el concepto de amor. ¿Me amas más? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuestra Reina Valera las traduce todas por igual como amor. Pero si las miramos en el idioma original, vemos que Jesús utiliza la palabra agapao, que es que en su base está la palabra cristiana ágape, el amor ágape. Agapao, este amor elevado, este amor que no depende de las emociones ni de las circunstancias, este amor que es el amor de Dios, que Dios nos ama sin esperar algo a cambio, nos ama desinteresadamente. Este es un amor que no depende de sentimientos y emociones. Este amor que es más una elección, es una decisión valiente, firme de amar. Por eso cuando el Señor le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él utiliza esta palabra para amor, agapao, un amor semejante al de Dios, que no exige nada a cambio. ¿Me amas, Pedro, incondicionalmente? Pero vemos que en la tercera pregunta que hace el Señor Jesucristo, la tercera vez, ya no utiliza la palabra agapao, sino que utiliza la palabra griega phileo. Y esta palabra a veces se traduce simplemente como afecto. Es la palabra que tiene la raíz de ese nombre Filadelfia, amor fraternal, amor entre hermanos, este afecto entre hermanos. ¿Y por qué habrá usado Jesús en la tercera pregunta la palabra fileo, la palabra solo afecto, esa palabra que está como con respecto al amor agapao, está como en un nivel inferior? Bueno, probablemente porque en las tres ocasiones que que Jesús le pregunta a Simón, ¿me amas? Amor ágape. Simón Pedro responde, tú sabes que te amo, pero utiliza la palabra fileo. En las tres respuestas de Jesús se utiliza esta palabra fileo, que significa afecto. Como que el Señor Jesús está pidiéndole un amor elevado, profundo, un amor radical, un amor de la decisión, un amor de la razón, un amor de la elección, no un amor condicionado a un vínculo, no un amor condicionado a una respuesta, no un amor que espera algo a cambio. Pero Pedro se da cuenta y por eso llora amargamente Pedro cuando entiende que Jesús lo que está haciendo es ayudarle a reenfocar su amor completo, total, hacia Él. ¿Y por qué habrá hecho esto? Podemos ilustrar este principio, esta idea importante acá, con el gran mandamiento. Si usted tiene su Biblia, busque por favor Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Allí vamos a entender algo muy importante. Dice la palabra del Señor allí, Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para que exista entonces este perdón restaurador, es imprescindible que el Señor muestre la raíz de nuestro pecado para reorientar adecuadamente nuestro amor prioritariamente hacia Él. Si el perdón del Señor va a producir restauración, es necesario corregir el pecado que Él está perdonando. El perdón del Señor no consiste en hacer vista gorda de nuestras faltas. El Señor Jesucristo, cuando nos perdona, Él no viene a hacerse cómplice de nuestro pecado, no viene a convertirse en un cómplice pasivo, no viene como un abuelito malcriador a decirle a su nieto regalón que siga haciendo eso que le gusta tanto. Si total tu papá, tu mamá no te están viendo, vamos, sigue así nomás, yo estoy contigo, yo te cubro, sigue haciéndolo. No, Señor, eso no es perdón. El perdón del Señor Jesucristo no consiste en estar de acuerdo con nuestra forma pecaminosa de vivir. El Señor no consiente con nuestro pecado. El Señor se opone a nuestro pecado. El Señor corrige nuestro pecado. El Señor viene a erradicar nuestro pecado. Por eso el perdón del Señor es un perdón que restaura, que arregla, que repara lo que está estropeado. Y para que esa restauración sea profunda, el Señor Jesucristo no parte en la periferia, no parte en la cosa externa. Él se va al corazón, se va al centro, se va a lo más profundo de nuestras decisiones, donde surgen nuestros anhelos, donde surgen nuestras pasiones. Allí es donde el Señor empieza a operar. El perdón verdadero del Señor Jesucristo no viene a tapar, como meter la basura debajo de una alfombra. Él viene a restaurarnos de una manera impresionante. Él perdona el pecado y arranca la raíz de ese pecado. El resultado del perdón restaurador del Señor, el primer resultado es que volvemos a amar a Dios más que a nuestro propio pecado, más que a nuestros propios deseos. Volvemos a amar el proyecto de Dios más que nuestros propios proyectos. Volvemos a amar más la santidad de Dios que nuestras propias carnalidades. Cuando el Señor nos perdona restauracionalmente, lo que va a ocurrir es que nuestro corazón va a experimentar un reenfoque hacia el Señor prioritariamente, por sobre todas las cosas, por encima de cualquier deseo, por encima de cualquier anhelo. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo puede parecernos muy doloroso. Es como que estuviera refregándole lo que había dicho y cómo eso ocurrió. Y está muy bien. Es como un médico que necesita limpiar la herida. Un médico que va a restaurar a alguien que tiene una herida dolorosa y que está empezando a infectarse y que está arriesgando a esa persona a contraer una septicemia y morirse. Ese médico no va a ir si el problema está en un brazo, no va a ir a resolverle algo en la oreja o en el pie. El médico tiene que irse exactamente donde está el problema, atacar el problema, enfrentar la infección para luego que lo demás sea sanado. El Señor Jesucristo, cuando nos perdona, va a ir a nuestro pecado, nos va a preguntar el pecado, tenemos que confesar el pecado, el Señor va a tratar ese pecado, nos va a mostrar la profundidad de nuestro error, la profundidad de nuestra traición, la raíz que nos llevó a cometer esas acciones y sin duda alguna que la va a extraer, la va a extirpar para que nuestro corazón vuelva a alinearse y enfocarse
al verdadero amor, al más importante de los amores, que es el amor al Señor por sobre todas las cosas. Sin esa limpieza no hay perdón, no hay restauración, no hay verdadero perdón. En segundo lugar, para saber cómo opera el perdón restaurador del Señor Jesucristo, vemos que Jesucristo hace que Pedro tome conciencia del costo del discipulado. Esto está muy interesante. Sigamos allí con la lectura que ya hemos hecho. Vamos a considerar todo el pasaje del 15 al 23 nuevamente. Jesús hace que Pedro tome conciencia, entienda las implicancias del discipulado. Sí, en el aspecto anterior vimos que el amor de Pedro tiene que reenfocarse hacia Dios. Vamos a ver que ahora en esta segunda parte, el amor de Pedro tiene que reenfocarse nuevamente hacia su prójimo. El verdadero amor es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús ya ha apuntado a la raíz del problema, ha reorientado el amor de Pedro hacia Dios, pero todavía falta reorientar ahora también el amor de Pedro hacia su prójimo. Fíjense que en este pasaje el Señor Jesucristo le ordena, en primer lugar, le ordena 3 veces a Pedro que se ocupe del trabajo que le corresponde a un buen pastor. Increíble. No es como cuando a veces vamos a tratar de restaurar a algún hermanito que ha pecado, que ha caído. No, no se preocupe, siga así nomás, si el Señor te ama igual como eres, ven a mí tal como estás. Y empezamos a manipular un montón de versículos y la persona dice, sí, genial, puedo seguir haciendo lo mismo. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él nunca hace algo así. El Señor Jesucristo reorienta el amor de Pedro hacia Dios, pero en segundo lugar le dice, Pedrito, muy bien, estamos ok, estamos correctos, ya te enfocaste en Dios. Muy bien, entonces ahora vamos trabajando. Vamos haciendo el trabajo, Pedrito. 3 veces le dice, versículo 15, apacienta mis corderos. Versículo 16, pastorea mis ovejas. Versículo 17, apacienta mis ovejas. Esto es increíble. Pedro no está perdonado por el Señor Jesucristo para seguir una vida happy sin hacer nada. No, Señor. El amor, el perdón restaurador del Señor no solamente arranca la raíz profunda de nuestro pecado, no solamente corrige nuestro amor para alinearlo con el correcto amor, sino que luego nos da tarea. Nos pone a trabajar porque no hay tiempo que perder. Nuestra vida es una vida que debe glorificar al Señor y no glorificamos al Señor siendo unos flojos, no glorificamos al Señor siendo unos negligentes, no glorificamos al Señor en un eterno compás de espera de cuándo va a tener ganas de hacer algo para el Señor, cuándo voy a tener ganas de predicar, cuándo voy a tener ganas de evangelizar. No, la vida de un cristiano que ama a Dios y ama a su prójimo es una vida continua de servicio al Señor. El Señor Jesucristo le dice ahí en el versículo 15, después que Pedro le dice que apenas si lo quiere, le dice, apacienta mis corderos. Esta expresión, apacentar, en griego es bosque, que significa dar de comer. Apacienta mis corderos. Apacentar es dar de comer, es pastar, es tomar los corderos. Corderos aquí en griego es arnia, y Jesús dice arnia mu, es decir, mis corderos. No son tus corderos, Pedro, son mis corderos. Por lo tanto, se les alimenta como yo digo, Pedro, no como tú quieras hacerlo, ni cuando tú quieras hacerlo. Pedro, tienes que apacentar a mis corderos. Cordero acá, como les digo, es arnia en griego, que se usa más bien como la idea de un corderito pequeñito, como un vástago de oveja. Entonces, es increíble cómo el Señor Jesucristo perdona a Pedro, pero le da una tarea y le da una responsabilidad impresionante. Apacienta a mis corderitos. Le está diciendo a Pedro, muy bien, Pedro, creo en tu
en tu arrepentimiento, creo en tu restauración y vas a ver que te voy a dar la responsabilidad muy grande de apacentar a mis corderitos. Mira cómo los amo yo, mira todo lo que he hecho yo por ellos, entonces te los voy a entregar para que tú les des de comer. Apacienta a mis corderos. Pero Pedro, recuerda, son míos. Pedro, recuerda, yo pongo las reglas, yo pongo las normas, yo digo lo que deben comer. Por eso, mis queridos hermanos, cuando somos restaurados por el Señor luego de haber pecado, porque todos vamos a pecar, cuando el Señor nos restaura, no es para que nos quedemos ahí en esas disciplinas antiguas que se aplicaban en la iglesia. Ya, el hermanito está en disciplina, entonces se baja del coro y queda sentado ahí sin hacer nada. Vacaciones pa'l perla. Ya el hermano que estaba ahí, no, ya ahora no hace nada, ahí sentado, un eterno vago. Hermanos, así no funciona el perdón restaurador del Señor. Cuando el Señor nos perdona y hay evidencias de que estamos arrepentidos, de que ha cambiado, hay una metanoia, hay un reenfoque de nuestra mente y de nuestro corazón, y nuestro amor nuevamente vuelve a estar enfocado a Dios, entonces es imprescindible que ahora reenfoquemos también nuestro corazón, nuestro amor y nuestro servicio hacia nuestros hermanos, pero entendiendo que son los corderitos del Señor. Por lo tanto, es el Señor el que dice cómo se les atiende, cómo se les alimenta y qué le debemos dar. Y el Señor espera que los pastores demos palabra de Dios, no historietas, no cuestiones superficiales, no prédicas motivacionales que las podría hacer cualquier coaching preparado en cualquier instituto o universidad en el mundo. No, Señor, la palabra que sale de la boca del Señor, la palabra revelada, inspirada e iluminada por el Espíritu Santo, porque son los corderitos del Señor. Yo como pastor no tengo libertad para elegir qué les voy a compartir a ustedes cada domingo por la mañana, porque ustedes son los corderitos del Señor. Por lo tanto, tengo que alimentarlos con la comida que Dios ha establecido que deben comer. En el versículo 16 dice el Señor, le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Pastorea, poimane. Este verbo se utiliza aquí y se deriva de un sustantivo que significa también pastor, o también significa atender, también significa regir. Pastorea mis ovejas. En otras palabras, dirígelas, condúcelas, ayúdales a que tengan normas correctas de comportamiento. Yo sé que a la gente le irrita que los pastores establezcamos ciertas normas, y deberían irritarse cuando esas normas son arbitrarias, son establecidas arbitrariamente por gustos personales de los pastores. Ahí, por supuesto, enójese, irrítese, rebélese. Pero recuerde que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro acá, pastorea mis ovejas. Ta proba ta mu, dice en griego ahí, mis ovejas. Es decir, esas ovejitas del Señor deben ser guiadas y deben tener normativas correctas, pero son las normativas correctas, las reglas correctas, la forma correcta de conducirse que establece el dueño de las ovejas. Eso es una gran tarea para Pedro. No solamente guiar al pueblo de Dios, sino estar en permanente conexión con el Señor para saber qué alimento debo darles, qué normas debo enseñarles para poder guiarlas y dirigirlas adecuadamente. Y en tercer lugar, otra gran tarea, vuelve a reiterar, apacienta mis ovejas. Nuevamente la palabra bosque, que significa dar de comer, pastar, y aquí la palabra ovejas está expresada en una manera que significa mis queridas ovejas. Increíble. Note usted que entonces el perdón restaurador de Jesucristo opera en primer lugar reenfocando nuestro amor para dirigirlo a Dios en primer lugar, pero luego reenfoca nuestro amor para dirigirlo a nuestros hermanos.
¿Y cómo ocurre ese proceso? Ocurre de manera impresionante, señalándonos en primer lugar que esos hermanos a los que tengo que servir, a los que tengo que ministrar, a los que tengo que alimentar, a los que tengo que guiar, son del Señor y son muy queridos para el Señor. Eso impone en nosotros una actitud pastoral mucho más consciente que lo que uno egoístamente puede imaginar. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, acá el Señor le da 3 veces la orden de ocuparse del trabajo correspondiente a un buen pastor. En segundo lugar, en este aspecto, el Señor predijo que Pedro moriría como un mártir. Cuando el Señor entonces nos está perdonando, también nos da una perspectiva de lo que va a ser el resto de nuestra vida. Miren los versículos 18 y 19, dicen así, versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Santo es el Señor. Cuando el Señor Jesucristo está haciéndonos tomar conciencia del costo del discipulado, en primer lugar da tareas a Pedro, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, etc. Pero luego nos lleva a un nivel mucho más completo, mucho más amplio, nos da una perspectiva de todo lo que implica nuestra vida rendida al Señor y al servicio de los demás. A Pedro le hace notar que su entrega debe ser total, debe ser hasta la muerte. Es impresionante que el perdón restaurador del Señor entonces nos devuelve también al punto de partida. Fíjese que después que Jesús le dice a Pedro cómo va a morir, cuando ya le da todo el panorama, le dice algo que a mí me quiebra el corazón. Le dice, sígueme. ¿Nota usted? Véalo nuevamente en la parte final del versículo 19. Dice, y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Acaso esta no es la primera palabra que Jesús le dice a sus discípulos cuando recién los está llamando? Note usted entonces que el perdón restaurador del Señor nos lleva al punto de partida. No, ni siquiera nos lleva solo a cuando caímos, nos lleva antes. Es como que volvemos a empezar. Esto me quiebra el corazón porque como que cuando el Señor nos perdona y nos restaura de verdad, como que hace un borrón completo, como que se olvida de todo y nos vuelve nuevamente al sígueme. Nos da una nueva oportunidad. Cuando el Señor nos perdona, no es como ese amigo inmaduro que nos perdona, pero nos mantiene una libretita como la señora del almacén de la esquina que toma nota a los que le piden fiado y nunca se le olvidan. El Señor no tiene una listita con nuestros pecados, porque cuando el Señor perdona, Él olvida. Él borra nuestras rebeliones. Entonces, cuando perdona a Pedro, le vuelve a decir ahora, sígueme, como que está partiendo de nuevo, como que está comenzando de nuevo. Yo no sé si tú hoy día necesitas comenzar de nuevo. Yo no sé si tú necesitas que el Señor perdone y olvide algunas cosas de tu vida, porque yo sí lo necesito. Yo no soy de esos que dicen, no, si yo naciera de nuevo haría lo mismo, cometería los mismos errores. Yo no. Si yo pudiera nacer de nuevo, hay muchas cosas que no haría. Anhelaría escuchar al Señor decirme, sígueme nuevamente y partir de cero. Y partir de cero y hacer las cosas que le honran a Él, le glorifican a Él. Es como si Pedro necesitaba entender que el discipulado nos puede llevar a morir. Bendito sea el Señor para siempre.
por qué Jesús le habrá dicho esto a Pedro? ¿Por qué Jesús le habrá enfatizado esto de la muerte, de la importancia de la muerte? Bueno, necesitamos recordar también lo que había pasado antes. Vaya usted a Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Allí dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Impresionante, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo está mostrándole a Pedro que iba a tener que morir para él, probablemente está recordándole ese otro error que Pedro había cometido, ese pecado que Pedro había cometido. Estaba enfocado en un proyecto humanista para el Señor Jesucristo y no quería que Jesús sufriera y le trata de disuadir para que no vaya a la cruz. Hermano, ¿se imagina lo que estaba diciendo Pedro? Pedro no sabía lo que estaba hablando en ese momento. Por eso acá, cuando le está restaurando, le hace también una repasadita por ese otro pecado que había cometido anteriormente. Y nos enfoca el Señor Jesucristo respecto de que nuestra vida para Él debe ser una vida completamente dedicada a Él, inclusive con la posibilidad cierta de que llegue un momento en que tengamos que morir por Él. Y luego nos dice: sígueme. Volvemos al principio. Hay que tener puesta la mira en las cosas del Señor. Si vamos a ser restaurados y si vamos a entender el costo del discipulado, tenemos que entender que nuestra vida completa tiene que estar al servicio del Señor. Y lo tercero que hace Jesucristo aquí, para ayudarle a Pedro a entender el costo del discipulado en este proceso de restauración, luego de que le ha perdonado, vemos cómo el Señor le dice a Pedro que lo siguiera sin importar lo que le suceda a otros creyentes. Esta parte es increíble. Qué bueno que el Señor haya dejado este pasaje para que lo entendamos y lo volvamos a aplicar a nuestra vida. Versículos 20 al 23. Volviéndose Pedro, ya le había dicho todo lo demás el Señor, ya lo había perdonado, le había reenfocado su corazón hacia Dios, le había hecho ver la tarea que tenía que realizar. Pedro está expectante, como que lo recontrató el Señor, le enfocó el trabajo que tenía que realizar, cómo amar a su prójimo, a las ovejitas, a los corderitos. Sí, Pedro está ya entendiendo las cosas. Luego le imprime el costo del discipulado, señalándole que así como Jesús tuvo que morir, él también va a tener que morir, y el discipulado es hasta la muerte. Pedro está bien enfocadísimo, pero de repente, mire lo que pasa. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Parece que aquí había un pequeño problema entre Pedro y Juan. Parece que Pedro no estaba muy cómodo con la presencia de Juan. Parece que Pedro no tenía tantos problemas con ir a atender las ovejitas del Señor, los corderitos del Señor, a los que están bajo su autoridad. Pero de repente aparece Juan, el que parece que tenía una cercanía especial con el Señor Jesús. Aparece este Juan que en el pasaje de la última cena fue el primero que inquirió respecto de quién era el traidor, y no sé si Pedro se sintió complicado porque también él de alguna manera traicionó al Señor negándole. Entonces como que nuevamente el egocentrismo de Pedro como que vuelve a emerger en medio del proceso de restauración, en medio del proceso de perdón, como que estaba en lo mejor. Sí, Señor, ya perdóname a mí, bien, Señor, aleluya, y de repente aparece Juan. ¡Ay, ya apareció este! Qué fácil es aceptar
las tareas que el Señor nos da cuando se refieren a los que van a estar bajo nuestra supervisión. Pero ¿qué hay de esos pares? ¿Qué hay de esos que también tienen una relación cercana con el Señor? ¿Qué hay de aquellos que tienen también un rol importante? ¿Qué pasa con nuestros egos? ¿Qué pasa con nuestra actitud egoísta? Bueno, aquí vemos que Pedro pregunta, le dice al Señor, cuando Pedro le vio, dijo al Señor, ¿y qué de este? Y la respuesta del Señor Jesucristo es impresionante. Me bendice esta respuesta. Le dice, Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Lo que está haciendo ahora el Señor Jesucristo entonces para ayudar a Pedro a entender que su amor debe estar reenfocado hacia Dios, pero también al prójimo, entendiendo el costo del discipulado, el Señor le dice, Pedro, el soberano soy yo, el que manda soy yo, el que decide soy yo. Aún en lo que tiene que ver con tus pares, yo soy el que establezco a quién honro y a quién no honro, a quién bendigo y a quién no bendigo, a quién prospero y a quién no prospero. El Señor reafirma su soberanía tanto sobre la vida de Pedro como sobre la vida de Juan. Si quiero que éste siga vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa, Pedro? Lo que yo vaya a hacer con Juan a ti no debe preocuparte. Qué lección más tremenda. Una lección en la soberanía de Dios. Y aquí en este punto, mis queridos hermanos, cuando el Señor empieza a hablar aquí sobre su soberanía, sobre su señorío, qué fácil es que los cristianos, cada vez que vamos a hablar acerca del señorío del Señor Jesucristo, cada vez que vamos a mencionar que el único rey es Él, que el que manda es Él, que el máximo líder es Él, es impresionante la capacidad que los cristianos tenemos de escabullirnos y empezar a hablar otras cosas y empezar a entender otras cosas. Y Juan da cuenta precisamente de eso. Porque lo que acababa de decir el Señor Jesucristo no era que Juan iba a vivir eternamente. Lo que acaba de decir el Señor Jesucristo es una respuesta puntual a Pedro, que estaba ahí como poniéndose un poco celoso de Juan. ¿Qué está haciendo Juan acá? ¿Por qué está metido Juan en esto? La respuesta del Señor Jesucristo es, mira Pedro, si yo quiero hacer algo con Juan, a ti no te importe. Yo puedo hacer con él lo que quiera. De una manera potencial. Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Pero en vez de entender eso, en vez de comprender que Jesús estaba hablando de que Él es el que toma las decisiones, que Él es soberano y que no debemos andar peleando con nuestros pares, la gente entendió cualquier otra cosa. Verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Mire lo que entendieron. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Juan lo aclara ahí. Déjame ilustrarte esto, porque evadirnos en esta área es muy fácil. Mira lo que pasó y ha ocurrido en el tiempo. Los cristianos con el tiempo han tergiversado también este pasaje. Juan acá obviamente menciona que este comentario fue torcido para comenzar un rumor de que Jesús habría prometido a Juan que no moriría. Incluso después de la muerte de Juan, esta leyenda fue creciendo. Se contaron historias sobre el suelo de la tumba de Juan, en donde personas afirmaban que una vez que Juan fue sepultado en esa tumba, en Éfeso, esa tierra subía y bajaba, como que Juan seguía respirando, como que Juan seguía vivo. Imagínese usted, mi querido hermano, imagínese usted, cada vez que se va a hablar acerca del señorío de Cristo, cada vez que vamos a decir que el que manda es Jesucristo, que el Señor es Él, que nosotros somos súbditos de Él, como que por alguna razón tenemos la tentación a evadirnos, a pensar en otras cosas, a esconder esa verdad. Pero este es el tiempo para centrarnos. ¿Y qué es lo que el Señor nos está mostrando acá? Que el perdón restaurador de Cristo exige que tomemos conciencia de nuestra misión. El Señor no nos perdona para seguir siendo los mismos. El Señor nos perdona para restaurarnos. Y esa restauración, lo que estamos viendo acá, es
a su manera, como Él manda, como Él lo ordena, como Él quiere. Me pasó en una ocasión que me tocó la tarea de exhortar a un hermano que estaba haciendo cosas inapropiadas. Lo exhorté con amor, con paciencia, con respeto, pero con firmeza, con la autoridad de la palabra del Señor. Y el hermano quedó muy sentido y obviamente cortó las relaciones durante un tiempo y andaba ahí lamiendo sus heridas, buscando quien lo consolara. Y otro de mis colaboradores se acerca a él y viene después contento y me dice: pastor, ya pude restaurar al hermanito, ya lo animé y va a seguir trabajando. Qué bueno, le dije yo. ¿Y qué le dijiste? No, le dije que en realidad no lo tomara tanto en cuenta usted, porque usted a veces es un poco duro, que siguiera haciendo lo que hacía nomás porque el Señor lo ama tal cual. Un flaco error me hizo mi amigo. Porque restaurar a una persona no significa decirle: sigue haciendo lo que tú quieres, como tú quieres, sigue pecando, sigue actuando de manera contraria a la palabra del Señor, sigue desobedeciendo. Eso no es restaurar. Restaurar no es consentir en el pecado de una persona para que no se sienta triste, para que no se bajonee. Restaurar, como hemos visto acá, consiste en ir a la raíz del problema, mostrar lo malo que es ese pecado, arrancarlo completamente, reenfocar el amor de una persona hacia Dios en primer lugar y luego hacia el prójimo. ¿Cómo? Entendiendo cuál es la misión que debemos hacer, entendiendo de qué manera debemos llevar a cabo esa misión, porque las ovejas son del Señor, entendiendo que el futuro nuestro es sufrir como el Señor Jesucristo y nos demanda una entrega total. Y finalmente, en tercer lugar, no andar preocupados de si otro es bendecido o si no es bendecido egoístamente, de manera envidiosa, sino que simplemente preocuparnos de lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Si queremos que el Señor nos perdone, entonces comencemos a hacer el trabajo que Dios nos manda. ¿Qué tarea no estás haciendo hoy día, hermano? ¿Qué tarea te ha mandado el Señor a hacer y todavía te la estás sacando con que es que no siento de evangelizar? ¿No siento de llamar por teléfono a los otros hermanos? ¿No siento de perdonar a ese que me ofendió? No, no, si aquí no tienes que sentir nada. El perdón restaurador del Señor es un mandato, es una orden. Reenfocamos nuestro amor al Señor y reenfocamos nuestro amor al prójimo, y recuerda que esa ovejita, ese corderito es del Señor y hay que darle lo que el Señor manda. Asumamos el costo del discipulado y la posibilidad del sufrimiento que inclusive puede resultar en nuestra muerte. No pienses que cuando el Señor nos perdona y nos restaura es para vivir sin dolor, es para vivir sin sufrimiento, es para vivir sin conflictos, porque así no funciona. Jesús no vivió así, Pedro no vivió así, Pablo no vivió así, ningún apóstol vivió así. Todos experimentaron el mismo camino de sufrimiento. Por lo tanto, quien te diga pare de sufrir está completamente equivocado, está completamente fuera de la palabra del Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si te parecen muy duras las aflicciones, los sufrimientos, déjame decirte que la palabra del Señor dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El problema es que algunos quieren la gloria aquí, pero sin sufrimiento. Aquí corresponde sufrir, la gloria corresponde allá, pero va a venir esa gloria. Es como el que quiere tener el título sin haber pasado por la universidad. Paga a un falsificador y obtiene el título, pero ese título no vale absolutamente de nada. Sin sufrimiento no hay gloria. Sin cruz no hay resurrección. Sin trabajar no hay sueldo. Por lo tanto, hermanos, entendamos, es un principio bíblico. Finalmente, sujetémonos a la soberanía del Señor. Dejémonos de andar compitiendo o comparándonos con los demás. Si nos incomoda cuando el Señor quiere hacer algo grande con otros, recordemos lo que el Señor le dijo a Pedro: si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Esa persona que te irrita cuando aparece, mírala con paciencia, mírala fijamente y escucha la voz del Señor. Si yo lo quiero bendecir a él, ¿y a ti qué te importa? Esas son las palabras que nos va a decir el Señor. Déjenme concluir con un relato tradicional.
Pensando en cómo murió Pedro, esta profecía que le dio Jesús en esta ocasión, me llama fuertemente la atención un relato que se popularizó en la época antigua de cómo ocurrió el martirio de Pedro. Es una tradición, no es algo que haya ocurrido, pero eh, poéticamente, de alguna manera, logra recoger lo que fue la vida de Pedro en este pasaje. A esta tradición se le llama Domine quo vadis. Domine quo vadis es una frase en latín y se popularizó en el siglo IV, es una tradición muy antigua. El relato afirma lo siguiente, dice que Pedro se estaba yendo de Roma durante la severa persecución del reinado de Nerón. Nerón era un tipo absolutamente homicida, era un tipo desquiciado, era un pervertido en todo el amplio espectro de la palabra, según los historiadores. Y la persecución de Nerón fue brutal. Y cuando Nerón quemó la ciudad de Roma, culpó a los cristianos. Entonces la persecución hacia los cristianos era tremenda en ese tiempo. Algunos incluso llegaron a afirmar que Nerón podría ser el anticristo del cual hablaba la Biblia, pero déjeme decirle que el anticristo va a ser todavía peor que Nerón. Entonces este relato tradicional dice que Pedro estaba yéndose de Roma. Pedro estaba dejando la ciudad de Roma, aunque no sabemos si alguna vez estuvo en Roma, pero la historia lo dice así. Se estaba yendo de la ciudad de Roma por la persecución que había levantado Nerón. Pedro se escabullía en ese tiempo a través de la vía Apia y de repente se encuentra cara a cara con el Señor Jesucristo, que iba en la dirección contraria. Pedro estaba huyendo de Roma y Jesús venía hacia Roma. Por eso Pedro le dice a Jesús, Domine, quo vadis? Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, voy a la ciudad a sufrir con mi gente. Voy a la ciudad a sufrir con mi gente. Pedro dijo, voy contigo, Señor. Y regresó a Roma, donde fue crucificado con la cabeza hacia el suelo, porque dijo, no soy digno de morir como mi Señor. ¿Hacia dónde vamos nosotros hoy día? ¿Estamos huyendo de Roma? ¿Hemos dejado de predicar y hemos vuelto a nuestro negocio de pesca? Nos hemos cansado de predicarle a los hermanos, evangelizar a los hermanos, discipular a los hermanos, atender a los más necesitados. Nos aburrimos ya. ¿Por qué nos aburrimos? ¿Qué nos está alejando del Señor, del llamado del Señor? ¿Qué pasó con tu Biblia? ¿Dejaste de leerla? ¿Qué pasó con tus libros de doctrina? ¿Los dejaste de leer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu pasión por la causa del Señor? ¿A dónde vamos caminando hoy día? Si vamos en la dirección contraria a la dirección que va el Señor, entonces necesitamos ser perdonados y restaurados. Porque necesitamos hoy día más que nunca ir en la misma dirección que va el Señor Jesucristo. Si tú necesitas en esta mañana corregir tu dirección, si necesitas en esta mañana que el Señor te perdone, pero que también te restaure, entonces este sermón habrá valido la pena para ti. Te invito a que oremos y le entreguemos nuestro corazón al Señor.